Hemos pasado esa barrera invisible que nos separa una hora de otra. Ya estamos en la segunda de nuestro programa y ya es el momento adecuado, preciso, para recibir al profesor Germán López, presentado como siempre por Distribuidora Forma, para darle cauce, ¿no?, a esto de enseñarnos, de poner ante nosotros la historia y a este gran personaje que ha sido y sigue siendo don Manuel Belgrano. Profesor Germán López, presidente de la Asociación Cultural Belgraniana, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario, ¿cómo te va? Un placer estar nuevamente en tu programa junto a toda tu audiencia. Bueno, evidentemente vos has reflejado en estos micros, profe, distintos aspectos de la historia, distintas también ponencias de Belgrano en su tiempo, cómo él iba encarando, ¿no es cierto?, esta actitud de construir una gran nación. Y en este caso, ¿con qué nos vas a sorprender en el día de hoy? Sí, Mario, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la visión marítima que tenía Belgrano, ¿no? Por eso hemos titulado este micro "Sin barcos no hay patria", la visión marítima de Belgrano. Y es así, sin barcos no hay patria. En el programa pasado habíamos hablado de que Manuel Belgrano, como secretario del consulado, había hecho consideraciones con respecto al precio de los granos, te acordarás. Sí. Y que esto era un factor fundamental en el proceso de industrialización del país, ¿cierto? Porque uno de los vectores más importantes que tiene una economía es el precio de la comida. Porque este factor incide posteriormente en el precio de los salarios. Por lo tanto, es una variable que los gobiernos siempre han tenido en cuenta. Y el Belgrano decía que el precio de los granos no podía quedar jamás en manos de una gestión particular. Siempre peligrosa y sospechosa. Es decir, y habíamos hablado también de la Policía General del Estado, que era la que debía conducir el punto justo del precio de los granos. Es decir, que Belgrano estaba hablando de una fuerte intervención del Estado en esa parte de la economía, que era lo que había hecho Gran Bretaña para poder industrializar. Es decir, los gobiernos administraban el comercio exterior. ¿Y qué es lo que estamos observando hoy con todos estos cambios estructurales que se están dando en la economía mundial? Si antes causaba horror hablar de la intervención del Estado en la economía, a partir de las nuevas políticas económicas que está llevando adelante Estados Unidos, va a ser cada vez más frecuente hablar de estas cosas. Y no se puede administrar el comercio exterior plenamente si no se tiene una marina mercante. Administrar el comercio exterior sin una marina mercante es como llevar adelante políticas agropecuarias y tractores, o ofrecer servicios logísticos. Claro, sí. Sin una marina mercante, ese control del comercio tiene límites físicos y también geopolíticos, porque es un aspecto clave para lograr la soberanía económica. Y Belgrano se daba cuenta de esto. Por eso, en noviembre de 1799 crea la Escuela de Náutica. Por esta razón, ese día se conmemora en nuestro país el Día de la Mercante. Entonces, una vez más vemos el alcance del pensamiento belgraniano, el alcance geopolítico. Creo que es un aspecto que no se lo ha desarrollado mucho, pero tenía un pensamiento estratégico, indudablemente. Y estaba convencido de que un país productor de materias primas y de productos manufacturados necesitaba de la capacidad de transportar sus mercancías en su propio parque. Esto lo va a expresar en una idea clarísima que dice así, dice: los intereses políticos del pueblo dependiente estarán subordinados por la necesidad a los intereses del pueblo navegante. ¿Qué nos quiere decir Belgrano? Que el que tiene los barcos manda y el que no los tiene obedece. El país que no tiene una marina mercante siempre es un país subordinado. ¿Y por qué es subordinado? Porque a través del control del precio de los fletes se regula la economía. El precio del flete, lo que se denomina mercado de flete, es muy importante.
Porque si un país cuenta con una marina mercante propia, como tuvimos nosotros hasta la década del 90, nos encontrábamos en una situación muy ventajosa, porque el precio final del producto no hay que sumarle el gasto de transporte, lo que te da una mayor competitividad. Pero además te permite llevar tus productos a cualquier parte del mundo sin necesidad de alquilar barcos extranjeros. Claro. Entonces, Belgrano enumera dos principios para la navegación. El primer principio dice que la industria y la agricultura son la base para tener una marina mercante. Y el segundo principio dice que las exportaciones no tendrían ningún valor si la navegación la ejecuta otra nación. Es para considerarlo. Y lo dice de este modo: si una nación navega por otra, la agricultura y la manufactura de estos países será restringida o aniquilada. ¿Por qué serán restringidas o aniquiladas? Porque la producción de aquel país que no tiene marina mercante comienza a ser manipulada por aquel Estado que sí la tiene. Belgrano le llamaba el Estado navegante, que son aquellos países que cuentan con una marina mercante. Por eso decía, si una nación navega por otra, los recursos del Estado vendedor estarán en las manos del Estado navegante. Y la manipulación comienza con el mercado de flete. Esto lo explicaba muy bien Escalabrini Ortiz, lo hablaba de los ferrocarriles. En ese momento estaban en manos británicas. ¿Qué decía Escalabrini? Dice, si los ferrocarriles, en lugar de estar en manos argentinas, la dejamos en manos inglesas, desde ese momento, dice Escalabrini, si los ingleses necesitan lino, bajarán los fletes por lino y será negocio separado. Si necesitan maíz, bajarán los precios de los fletes para el maíz y se sembrará maíz. Económicamente, dice, a partir de ese momento, los industriales y los productores agropecuarios no serán ciudadanos argentinos independientes, sino que serán súbditos coloniales de su Británica. Claro, qué bárbaro, ¿no? Y lo mismo sucede con la navegación. Cuando un país no cuenta con una marina mercante, los resortes de la economía quedan en manos extranjeras. Por eso Belgrano va a decir que si una nación navega por otra, el Estado vendedor estará en manos del Estado navegante. Por la misma razón, si el pueblo dependiente tiene necesidad de mercancías extranjeras, no recibirá sino la necesidad que le convenga a otra nación proveerle, a los precios que a él le agrade. Y vuelve a insistir sobre el punto. En esta posición dice, los intereses políticos del pueblo dependiente estarán subordinados a los intereses políticos del pueblo navegante. Esto quiere decir que no solamente se produce una subordinación económica, sino también una subordinación política. Porque si un país no tiene el control de los resortes económicos, no puede hacer política real. Claro, sí. Porque se hace política sobre aquello que se controla, sobre lo que se tiene autoridad. A eso se le denomina soberanía. ¿Cuándo te das cuenta que un país está subordinado? Cuando en el discurso político de sus dirigentes se encuentra ausente la palabra soberanía. Y en el caso nuestro hace más de 40 años que no hablamos de este tema. Está ausente el discurso político. No hay nada para decir al respecto. Claro, exactamente. No hace mucho, en el diario La Nación, salió un artículo que se titulaba Comercio Exterior, la Argentina, un país sin buques de bandera propia, donde se hacía hincapié en la necesidad de volver a tener una marina mercante propia. Porque el mercado de fletes, en la actualidad, es de 10.000 millones de dólares, que nuestro país gasta solo en fletes por no tener buques propios. En 1960 se creó ELMA, la empresa de líneas marítimas argentinas. El decreto de creación estaba acompañado por la firma de Álvaro Alzogaray. Esto quiere decir que todo el espectro político en la década del 60 comprendía la importancia de la participación en el comercio exterior. Fue una empresa que llegó a tener más de 70 embarcaciones y llegó a ser la cuarta naviera del planeta. Éramos un país serio. Y todo eso se destruyó en la década
década del 90. En esos años, nosotros teníamos una capacidad de carga de las bodegas de 3 millones de toneladas. Y en 1991 se firma el decreto 1772/91 que regulaba la actividad comercial. Y a partir de ese momento aparecen los buques de bandera de conveniencia. Esto significaba que, aunque la embarcación sea de propiedad de una empresa argentina, claro. opera bajo la bandera de otro país, que podía ser Panamá, Liberia, Bahamas. Esto le permitía reducir costos y evadir las regulaciones nacionales. Es decir, funcionaban como los paraísos fiscales, nada más que en el mundo de la navegación. Claro, exactamente. Sí. Bueno, en la práctica de este decreto, ahí es donde se inicia el desmantelamiento de la Marina Mercante, porque trajo como consecuencia la pérdida de la soberanía marítima, por supuesto, la destrucción de la flota nacional, la fuga de empleo, la destrucción de trabajo, la pérdida de divisas y el debilitamiento del control fiscal. Este decreto entregó el comercio exterior argentino a los intereses extranjeros, básicamente mecánicos. Para enero de 1992 habíamos perdido más de 67 buques de bandera nacional. En pocos meses se destruyó la Marina Mercante. Es decir, perdíamos más de un buque por día. Al cabo de 10 años pasamos a tener una flota de tan solo 19 buques y cargaban solamente 160.000 toneladas. Es decir, que de 3 millones de toneladas que se cargaban antes de la firma del decreto, después de la firma, en pocos meses solo se cargaban 160.000 toneladas. La capacidad de carga se redujo en un 95%. Fue la destrucción total. Esto con sus más y con sus menos que no ha parado hasta el día de hoy. Por el contrario, con la gestión actual se ha profundizado porque se han implementado nuevas medidas con respecto a la regulación del transporte marítimo. Ha habido una disolución de organismos estatales relacionada con esta parte de la economía. También hay que tener en cuenta que hay una cuestión política, geopolítica importante, que debemos considerar cuando hacemos este análisis, que se vincula directamente con el conflicto del Atlántico Sur, que son los acuerdos de Madrid, firmados después de la Guerra de Malvinas, que significaron la rendición incondicional de nuestro país al Reino Unido de Gran Bretaña. Durante la Guerra de Malvinas, la Marina Mercante Argentina tuvo un papel fundamental en el conflicto, tanto de tropas como de maltrechos, toda la parte argentina. Ahí están los buques Bahía Buen Suceso, Formosa, Islas de los Estados, el Carcarañá. Y esto dejó en evidencia que tener una flota mercante propia podía ser un factor estratégico militar importante. La desregulación de ese sector de la economía respondía a la firma de este tratado. Aún vigente, de cual nadie habla. No se le toca ni con un guante de seda. No vas a escuchar a ningún dirigente político que diga que se firmó este tratado de rendición incondicional, que se denomina el Tratado de Versalles. Y la Marina Mercante tuvo 36 muertos en el conflicto, una participación destacada. Entonces, si la Argentina recupera la reserva de carga, que es un derecho internacional, recuperaríamos el 50% de los buques de importación y el 50% de los buques de exportación. Esto significaría recuperar 5.000 millones de dólares por año, que es lo que andamos mendigando que se nos preste en el Fondo Monetario. Esto para ver la magnitud, digo. Con una marina mercante propia podríamos apoderarnos de esa tecnología. Además de la cantidad de trabajo y mano de obra que significaría construir nuestros propios barcos. Claro, exactamente, porque tenemos la capacidad para hacerlo mal. Tenemos el astillero más grande de Latinoamérica, el Río Santiago, que lo están dejando caer a pedazos, con la capacidad y conocimiento necesario para construir barcos de guerra con normas militares de la OTAN. No cualquiera puede hacer esto. ¿Cómo no vamos a poder construir un barco mercante? ¿Y cuántos puestos de trabajo se crearían? Porque construir un barco mercante requiere
actividad física, ingenieros navales, proyectistas navales, soldadores altamente capacitados, montadores de estructuras metálicas, torneros, fresadores, electricistas navales, mecánicos navales, pintores industriales, carpinteros navales, más de 30 oficios. Claro, Todos trabajadores calificados y en blanco estarían. Por cada uno de esos trabajadores se generan 13 puestos de trabajo indirectos. Lo que pasa es que nadie dice nada, porque nadie está pensando en el interés de nuestro país, ¿no? Sí, no. Solo en la roca política. ¿No? Claro, eso es evidente. Por eso Belgrano decía, el provecho de la navegación es pues tan claro como el de la agricultura y el de las manufacturas. Por consiguiente, la navegación acrecienta las fuerzas reales y relativas de un puerto. Bueno, Mario. La verdad que uno se queda realmente meditando en esto, ¿no? Yo recuerdo hace algunos meses atrás que estaba leyendo alguna información, incluso creo que hicimos alguna nota aquí con el profesor Latorre, Marcelo Latorre, porque había barcos pescando, ¿no es cierto?, con justamente marineros chinos o de otros países que alquilan la embarcación argentina y tiene la bandera argentina, pero la están operando, como vos decías, extranjeros, ¿no? Y están llevándose todo el caudal que recogen a sus naciones o a sus empresas. Y esto está pasando, digamos, ante las narices de los funcionarios, ¿no? Con toda permisividad. Claro, esa falta de regulación. Sí, también hay que tener en cuenta este aspecto geopolítico del que hablamos, ¿no? Claro, exactamente. Porque los permisos de pesca en el mar argentino los está entregando Gran Bretaña. Muy pocos los entrega el Estado argentino. Está impresionante. Entonces, y bueno, y no se hablan de esas cosas. No, sinceramente no. Profe, como siempre, lúcido tu mensaje y ojalá todos podamos tener un momento de introspección sobre estas cosas, ¿no? Más allá de la vorágine del día a día, de lo cotidiano, de las preocupaciones que están y que son ciertas y dignas de ser atendidas, pero también tener un tiempito para esto, ¿no? Porque nos ayuda también a comprender el porqué de algunas cosas o de algunas actitudes de dirigentes, ¿no? Exactamente. Profe, un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo grande, Mario. Gracias, hasta siempre.